Capítulo 6. Llanuras de hielo de 1000 millas. Bailey King Miao no se sentía cómoda tomando la pila de tesoros que Ben Rene le había dejado. Regresó a la secta Sandin y después de meditar durante una noche, descubrió que su nivel en realidad había aumentado desde el segundo nivel de establecimiento de la fundación hasta el séptimo, un salto anormalmente grande. Ella asumió que fue la ayuda de la orientación de esos dos expertos. A Bailey King Miao se le había enseñado desde la infancia que la gratitud de una gota de agua debe ser recompensada con un manantial. No podía aceptar tal beneficio de forma gratuita, así que se reunió con su maestra y le dijo que quería dejar la montaña para ganar experiencia. La maestra de Bailey King Miao, la anciana Kingron, era una cultivadora, y la mayoría de las discípulas estaban bajo su mando. Las sectas Sandin no prohibían a sus discípulos la cultivación dual. Simplemente les advertían que la cultivación dual solo debía realizarse después de alcanzar la etapa de alma naciente. La primera razón era dar a los discípulos indecisos algo que esperar. Si alguien tuviera una meta, se esforzaría más. La segunda razón era que después de la etapa de alma naciente, la madurez emocional del cultivador aumentaría y los impulsos de la juventud se debilitarían. Solo quedarían los deseos verdaderos y profundos. Así que también era para ayudar a los discípulos a conocer sus propios corazones, para que no se sabotearan a sí mismos mientras aún eran jóvenes. La secta Sandin creía que era mejor restringir algo que prohibirlo, en lugar de prohibir a los discípulos las relaciones románticas, era mejor guiarlos adecuadamente para evitar que quisieran rebelarse. Esta regulación funcionó bastante bien. Algunos discípulos se dedicaron a cultivarse arduamente para poder estar juntos adecuadamente con la persona que amaban. Toda la secta estaba llena de motivación para avanzar. La anciana Kingron, al escuchar que su joven discípula favorita había decidido partir sola para entrenar, mostró una sonrisa de satisfacción. Le dio unas palmaditas en la mano a Bailey King Miao y le dijo cálidamente: y me preocupaba que fueras demasiado reacia a dejar tu sección para viajar sola. Oh, Dios mío, maestra. Bailey King Miao se sonrojó, abrazando el brazo de la anciana Kingron. La anciana Kingron vio que su pequeña discípula finalmente había madurado y se sintió aliviada. Asintió y dijo: es bueno que estés motivada. Eres un talento raro. En aquel entonces, si no te hubiera frenado, porque pensaba que era demasiado pronto, probablemente habrías construido tus cimientos a los 12 o 13 años. Después del establecimiento de la fundación, tu cuerpo no crecerá hasta la etapa de alma naciente. ¿Hubieras querido tener un cuerpo de 12 o 13 años para los próximos 100 años de cultivación? Bailey King Miao estaba un poco avergonzada. En ese entonces ella era joven, sí, no entendía nada. Si pareciera tener 12 o 13 años, al salir con su sección se verían como un padre y su hija. Eso sería terrible. La anciana Kingron le dijo a Bailey King Miao que no debería ir a ningún lugar demasiado peligroso, y que rompiera inmediatamente su talismán de comunicación de Jade si se metía en problemas, que pensara antes de actuar y que no presumiera. Después de advertirle sobre muchas cosas, también le dio un objeto mágico protector, que podría bloquear un ataque de máxima potencia de un cultivador en la etapa de transformación de la deidad. Después de sentir que había cubierto todo, finalmente envió a Bailey King Miao con su propio sello a la sala de administración para hacer un registro. La secta Sandin tenía muchos discípulos y necesitaban mantener un registro claro de todo. Este tipo de viajes generalmente duraban de medio año a un año, y si Bailey King Miao no regresaba para entonces, los ancianos se dispondrían a encontrar su paradero, por lo que también era por la seguridad de los discípulos. Ewen Sao era el discípulo principal y también ocupaba varios puestos en la sala de administración. Actualmente estaba de servicio, y cuando recibió el sello de autorización de Bailey King Miao, la miró fijamente por un momento. Chimei, ¿quieres dejar la montaña sola? Sí. No puedo ser la sombra de Sixion para siempre, dijo Bailey King Miao con una sonrisa. Quiero llegar rápidamente a alma naciente, para poder matar monstruos y derrotar al mal junto con Sixion, y ser famosa en el mundo de la cultivación. ¿Es eso así? Bien, eso es bueno,
Wenzhao había tenido sueños eróticos toda la noche y estaba un poco distraído, su mente se sentía en blanco. Originalmente se sintió un poco culpable cuando vio a su Chimei, pero cuando escuchó que ella quería irse, no se sintió reacio y en realidad se relajó un poco. Bailey King Miao no notó la falta de atención de Wenzhao. Después de hacer su registro, encendió una lámpara del alma, que era lo que todos los discípulos viajeros debían hacer. Si le sucediera algo, la lámpara se apagaría y la gente de la secta Sandin lo sabría de inmediato. Tras despedirse a regañadientes de Wenzhao, Bailey King Miao abandonó la montaña y llegó a la casa de té donde había conocido a Ben René. Ben René ya había hecho los arreglos con Bailey King Miao. Al verla llegar, asintió y dijo: «Empieza a volar, nosotros te alcanzaremos más tarde». A la velocidad de Bailey King Miao, tomaría al menos 7 días llegar a las llanuras de hielo. Jin Hanjian podría llegar allí en 4 horas, y Ben René en menos de 10 minutos. Preferiría devolverle estas cosas. No está bien que las tome. Bailey King Miao se quitó la horquilla de almacenamiento y la colocó sobre la mesa. He guardado la capa de plumas de fuego para protegerme en las llanuras de hielo. Gracias a la orientación del senior, he avanzado mucho en la cultivación. Dado que ya me dio algo, es natural que complete una tarea para usted. No puedo aceptar nada más además de eso. Ben René levantó una ceja. Todas las cosas están guiadas por el karma, y las cosas que te he dado también se deben a eso. Solo estás siendo recompensada, no incurriendo en una deuda, así que no te preocupes. Oh, dijo Bailey King Mia, sorprendida. ¿Tengo una conexión kármica con este señor? Pero crecí en la secta Sannin. Nunca lo he conocido antes. Las relaciones kármicas no se limitan a esta vida, y no necesariamente las incurres tú. Pueden ser de vidas pasadas o de tus parientes consanguíneos, dijo Ben René. No solo te daré esto, sino que te ayudaré a cultivar, te ayudaré a convertirte en una diosa, te ayudaré a realizar todos tus deseos. Bailey King Miao tiró de su faja y dijo tímidamente: 81, no me atrevo a pensar en convertirme en una diosa, pero tengo un deseo. Quiero llegar rápidamente a la etapa de alma naciente, para poder. Se detuvo a mitad de camino, pero Ben René podía adivinar hacia dónde se dirigía. Decepcionado pero incapaz de hacer nada al respecto, tomó un sorbo de té ordinario sin una pizca de energía espiritual y la despidió. Ponte en marcha. Nos reuniremos en la entrada de las llanuras de hielo de 1000 millas en 7 días. Está bien. Bailey King Miao salió de la casa de té y dejó la horquilla sobre la mesa. Después de que ella se fue, Jin Hanjian usó su espada para dibujar una matriz en el aire, proyectando una simple ilusión alrededor de los dos. Cualquiera que mirara desde fuera los vería a ambos tomando té y comiendo mientras conversaban ociosamente, pero podían hacer lo que quisieran dentro de la ilusión. Ben René frunció el ceño y dijo: Protector Jin, ¿cuál es tu deseo? Este subordinado es la espada del venerable. Mientras exista la espada, existo yo. Cuando la espada se rompe, yo muero, dijo Jin Hanjian. Ni siquiera parpadeó, parecía decir estas palabras instintivamente, sin pensar en ellas, como si las hubiera repetido muchas veces en su corazón y ya se hubiera convertido en una obsesión. Ciertamente eres aburrido. Su Yanyan salió de una esquina. Inclinándose contra el hombro de Jin Hanjian, dijo: una posición alta, un poder inigualable, chicos guapos, quiero decir chicas, ¿cuál de estos no desearía la gente? No tengo razón, venerable. Ben René dijo inexpresivamente. Nunca lo había pensado. Su Yanyan, Ben René y Jin Hanjian eran como 2 trozos de acero. Esto trajo un recuerdo infeliz a la mente de su Yanyan. Fue hace 80 años, cuando Ben René y Jin Hanjian se abrieron paso hasta el salón principal de la secta Xuanduan, y Ben René desafió al viejo maestro de secta, matándolo después de 3 días y 3 noches de combate.
Jin Hanjian permaneció a su lado durante todo ese tiempo, evitando que alguien más se acercara. Jin Hanjian estaba solo en el primer nivel de unidad corporal, pero empuñaba una espada demoníaca con la que se había fusionado a la fuerza, y podía desatar una cantidad aterradora de poder en un instante. Mataría al hombre o al dios que se interpusiera en su camino, y muchos expertos del límite del vacío estaban demasiado asustados para acercarse a un simple oponente de unidad corporal. Pero los cultivadores demoníacos no solo peleaban cara a cara, tenían métodos bastante diversos. El maestro del altar Yuan hizo que Su Yanyan subiera y sedujera a Jin Hanjian, y ella no era solo una cara bonita. Si un experto en límite del vacío liberara todo su encanto, cualquier persona que se encuentre debajo de esa etapa, sin importar si es hombre o mujer, viejo o joven, se convertiría en sirviente de Su Yanyan, e incluso los hombres por encima del límite del vacío tendrían dificultades para resistir. Lidiar con un oponente de unidad corporal sería pan comido. Así que Su Yanyan se acercó llena de confianza y obtuvo varios dientes arrancados por Jin Hanjian. Durante más de un año, sus dientes estuvieron llenos de huecos y no podía hablar correctamente, y no fue hasta que Ben Rene restableció las posiciones anteriores de la secta que se atrevió a curarlos. Esa batalla básicamente le dejó a Su Yanyan un temor hacia Ben Rene y Jin Hanjian. Parecían carecer de sentimientos. Ben Rene cultivaba el camino de la matanza, y al ver a una mujer hermosa, su primer pensamiento era qué tipo de diferencia habría al enfrentar a una mujer en comparación con un hombre. Y en cuanto a Jin Hanjian, él parecía creer profundamente que era una espada de hielo, ciega e insensible, y no le importaba si lo que estaba frente a él era un hombre, una mujer o una bestia, siempre y cuando no fuera Ben Rene. El mundo de Jin Hanjian estaba dividido en Ben Rene y no Ben Rene, y Su Yanyan se encontraba en la categoría de no. Habían pasado más de 80 años, pero cada vez que Su Yanyan veía a Jin Hanjian, le dolían los dientes. Este hombre casi se convertía en su demonio interior. Pero ella era una mujer que se enfrentaba a los desafíos, entonces, ¿cómo podía dejar que algo como esto la detuviera? Tal como supuso Ben Rene, la lealtad de sus subordinados dependía de su propio poder abrumador, pero constantemente deseaban arrastrarlo hacia abajo de ese altar. Su Yanyan era ese tipo de mujer ambiciosa. Caminó frente a Ben Rene, su voz suave como una tentación del abismo. Venerable, ya tiene poder y estatus, ¿entonces no quiere algo más? Esa Bailey King Miao es una chica tan buena e inocente. ¿Debería esta subordinada persuadirla para que se ponga de su lado? Sin que Su Yanyan lo supiera, al decir esas palabras, el rostro de Jin Hanjian palideció y se quedó rígido contra la pared, como una marioneta sin emociones. Su Yanyan sabía que no tenía el poder para cautivar al venerable, pero eso estaba bien. Si Ben Rene era tentado, él bajaría sus defensas y ella tendría una oportunidad. Su Yanyan. Ben Rene puso una mano en el cuero cabelludo de Su Yanyan, pero la acción carecía de cualquier indicio de calidez, y la presión era como si estuviera buscando aplastar el cráneo de Su Yanyan con una sola mano. Apruebo la ambición de mis subordinados, y por lo tanto te permito hacer lo que quieras, y tampoco me importa que pongas tus extrañas nociones sobre mí. Ja, ja, el venerable es magnánimo. Su Yanyan estaba demasiado asustada para respirar. Pero no te sobreestimes, dijo Ben Rene con voz más grave. Yo usé tu ambición para cosas productivas. Todavía estoy viendo la gran guerra de sectas como una oportunidad para aumentar mi cultivo. En el camino de la matanza, uno avanzaba en el combate. En el reino actual de Ben Rene, la guerra entre mortales no tenía ningún efecto para él. Solo una guerra que afectara a todo el mundo de la cultivación sería suficiente. Las sectas justas estaban tomando la ofensiva esta vez, y Ben Rene planeó usarla como una oportunidad para abrirse paso en su reino. Sí, sí, dijo Su Yanyan, con la cabeza dolorida y algunos chorros de sangre corriendo por su frente. Sus expectativas que acababan de surgir se derrumbaron. Ben Rene vio que la lección era suficiente y la soltó. Jin Hanjian le entregó un pañuelo, que Ben Rene usó para limpiarse la sangre de las yemas de los dedos antes de tirarlo al suelo.
Xu Yanyan no se atrevió a limpiar su sangre y dijo con ella goteando por su rostro: esta subordinada hará todo lo posible para obtener información. El día que el venerable regrese de las llanuras de hielo de 1000 millas será el día en que comience la gran guerra de sectas. Una cosa más, dijo Ben René. Haz todo lo posible para que He Wenshao se obsesione contigo. Quiero que Bai Li King Miao renuncie a ese hombre. Comprendido. Su Yanyan inclinó la cabeza, pareciendo un fantasma femenino con el cabello suelto. Después de esperar un rato y no escuchar nada, levantó la cabeza y descubrió que los dos hombres se habían ido. Se dejó caer en el suelo cubierta de sudor frío, con la mano sobre el corazón. Después de tratar sus heridas, vio desde el segundo piso que He Wenshao pasaba por debajo, en dirección a su casa. Su Yanyan se rió con frialdad. Ah, hombres, tan impacientes. La pequeña Chimei acaba de irse y aquí estás, ni siquiera puedes esperar unos días. Pero este tipo de hombres todavía te daban una sensación de logro. En cuanto al venerable y su protector izquierdo, Su Yanyan negó con la cabeza, ahuyentó los recuerdos de su dolorosa experiencia de su mente y centró su atención en He Wenshao. Ben René llevó a Jin Hanjian a la entrada de las llanuras de hielo de 1000 millas. Al ver que Jin Hanjian estaba muy pálido, tomó su mano y descubrió que se sentía como un cadáver congelado. Es mejor que yo entre solo, dijo. Tu cuerpo está helado y no puede soportar el aire frío. Espérame en la entrada. Jin Hanjian miró hacia la extensión ilimitada de hielo y negó con la cabeza. Se dice que es un lugar extremadamente peligroso donde están recluidos los inmortales errantes. Este subordinado insiste en seguir al venerable. Te ordeno que esperes aquí, dijo Ben René. Este subordinado no desea engañar al venerable. Cuando el venerable se vaya, este subordinado lo seguirá. Era terco como una espada inflexible, y su honestidad en realidad logró conmover a Ben René. Ben René se cortó la muñeca con un dedo y la llevó frente a Jin Hanjian. El camino de la matanza puede ser rechazado por las sectas justas, pero es un camino de verdadero yang. La sangre caliente del combate, las emociones conmovedoras, el espíritu despiadado de cientos o miles de hombres que se encuentran en la batalla que lleva incluso a los fantasmas vengativos a mantener su distancia. Todo llena la sangre de este venerable con energía yang. Si bebes esta sangre, el poder de este venerable podrá protegerte en tu camino a través de las llanuras de hielo. Venerable, está herido. Este subordinado no es digno. Un indicio de dolor se mostró en las profundidades de los ojos sin emociones de Jin Hanjian. Esa espada demoníaca está asociada con el frío y el yin. ¿Quieres que este venerable tenga que salvarte en las llanuras de hielo porque no puede sacar todo el poder de fusionarte con la espada? Además, si eres digno o no, depende de este venerable. ¿Qué derecho tienes para decidir que no eres digno? Dijo Ben René. Si no estás dispuesto, este venerable sellará tu poder y te dejará en la entrada de las llanuras de hielo. Sangre carmesí goteaba lentamente de la muñeca de Ben René. Jin Hanjian cerró los ojos con dolor por un momento, luego los abrió. Apretó los dientes, acercó sus labios a la muñeca de Ben René y bebió un sorbo de sangre tibia. Una corriente de calor fluyó hacia su dantian. Ben René usó energía espiritual para detener el flujo de sangre y, apretando el dedo de Jin Hanjian, sintió que finalmente estaba ganando algo de calor. Él asintió, satisfecho. La expresión de Jin Hanjian parecía un poco tensa. Se frotó el cálido pecho y sintió un poco desequilibrado su corazón. Eso no debería ser. La espada del venerable no debería tener pensamientos propios. Reprimió sus emociones rebeldes y permaneció sin palabras junto a Ben René. Esperaron allí durante 10 días, hasta que finalmente llegó Bai Li King Miao. A Ben René no le importaba. Mientras la protagonista viajaba sola, seguramente se encontraría con algunas situaciones inesperadas y se retrasaría. Eso era bastante normal. Bai Li King Miao, por otro lado, estaba bastante avergonzada. Disculpas, señores. De camino aquí,
pasé por un pueblo maldito por fantasmas. Me retrasé unos días para exorcizarlos y no pude cumplir con nuestro acuerdo. ¿Un pueblo maldito por fantasmas? Benren estaba seguro de que este era el debut del interés amoroso número 5, el pequeño discípulo de Bai Li King Miao. Este pequeño discípulo era originalmente un feto muerto. Mientras Bai Li King Miao estaba exorcizando fantasmas, uno de los espíritus malignos no se dispersó y se escondió dentro de ese feto, lleno de odio hacia ella. 18 años después, se reencontró con Bai Li King Miao, que ahora estaba en la etapa de alma naciente y la tomó como maestra, esperando la oportunidad de comerse su alma. Más tarde, la naturaleza amable, honesta, hermosa y gentil de Bai Li King Miao llevó a este cultivador fantasma a reformarse y convertirse voluntariamente en su discípulo. Odiando a Ewen Shao por hacer llorar a su maestra, trató de asesinarlo y fue asesinado por él. Después de su muerte, fue expuesto como un cultivador de fantasmas, y las villanas aprovecharon la oportunidad para acusar a Bai Li King Miao de colusión con el mal. La razón por la que existió probablemente fue para darle a Ewen Shao una mejor excusa para maltratar a la protagonista femenina. Benren realmente no se preocupaba por estos pequeños detalles. De todos modos, ninguna de estas cosas serían un problema si Bai Li King Miao no amara a Ewen Shao. Los tres entraron en las llanuras de hielo. Para permitir que Bai Li King Miao encontrara la llama de nieve a su manera, Benren le puso un hechizo de rastreo y le dijo que deambulara al azar en el campo interminable de hielo. Jin Hanjiang y él solo tenían que vigilarla desde lejos. El cultivo de Bai Li King Miao era bajo, e incluso con la capa de plumas de fuego protegiéndola, todavía tenía tanto frío que su rostro se estaba poniendo morado, y luchaba arduamente a través de la escarcha y la nieve. Por otro lado, Jin Hanjiang estaba en la etapa de unidad corporal y había bebido la sangre de Benren, y Benren también le proporcionaba su propia energía espiritual de vez en cuando. Incluso después de varios días, su rostro seguía sonrojado y su condición también había mejorado significativamente, lo que fue una trágica comparación con Bai Li King Miao. Jin Hanjiang, al observar los movimientos de Bai Li King Miao, abrió la boca varias veces con ganas de preguntar algo, pero siempre se contuvo. De esta forma, la siguieron durante 5 meses. Mientras Bai Li King Miao soportaba la dureza de las llanuras de hielo, logró elevar su cultivo hasta la cima del establecimiento de la fundación, y solo necesitaría usar un manual de cultivo de formación del núcleo para elevar su nivel. Sin embargo, no encontró ningún rastro de la llama de nieve. Benren tampoco esperaba perder tanto tiempo en las llanuras de hielo. Desconcertado, dijo: «Esto no debería ser. La llama de nieve está destinada a pertenecerle a Bai Li King Miao. ¿Por qué no ha aparecido?». Recordó la historia y se dio cuenta de que el tiempo ahora coincidía con la progresión del libro, justo en el momento en que Bai Li King Miao habría descubierto que Ewen Shao había sido chupado por completo por su Yan Yan y lo habría llevado a buscar la cura. En el libro, Bai Li King Miao no había tenido la capa de plumas de fuego. Sus extremidades estaban congeladas después de 3 días de estar en las llanuras de hielo, y toda su energía espiritual se dirigía a proteger a Ewen Shao, mientras ella se arrastraba por el hielo con él sobre su espalda. Cuando estaba a punto de morir congelada, una bola de fuego apareció ante ella. La alcanzó con todas las fuerzas que le quedaban y atrapó esa llama, con lágrimas de alivio brotando de sus ojos. ¿Podría ser que tiene que estar al borde de la muerte para ver la llama de nieve?, reflexionó Benren. El venerable demonio era un hombre orientado a la acción. Con un pensamiento, la capa de plumas de fuego en el cuerpo de Bai Li King Miao desapareció y reapareció en su mano. La mujer que solo estaba en el establecimiento de la fundación se quedó instantáneamente temblando de frío. Al ver esto, Jin Hanjiang volvió a abrir la boca. Benren vio su expresión y dijo: «Te has estado absteniendo de decir algo todo este tiempo. ¿Qué es? Este venerable te ordena que lo digas». Con la orden de Benren, Jin Hanjiang se sintió más tranquilo y dijo: «¿Al venerable no le gusta Bai Li King Miao? ¿Por qué?».
¿Por qué parece que no le gusta en absoluto? ¿Por qué parece que estaría bien con ella congelada hasta la muerte? ¿Quién te dijo que me gustaba? Benrene sintió que era muy importante aclarar este asunto. No quería que Jin Han-hyam lo malinterpretara como en el libro. Le dio un golpecito a Jin Han-hyam en la frente. Este venerable ha deducido el funcionamiento del destino y se dio cuenta de que tengo una deuda con la encarnación anterior de Bai Li King Miao por ayudarme a ingresar al Dao. En esta vida, tengo que ayudarla a ascender. Por eso lo hice. Este subordinado entiende. Por alguna razón, Jin Han-hyam se quitó un peso del pecho. Señaló a Bai Li King Miao y dijo, pero la señorita Bai Li va a morir congelada. No hay problema, dijo Benrene. Existen tantos caminos de cultivación. Si muere, puede cultivarse como un fantasma. No necesariamente tiene que cultivar el camino justo. Jin Han-hyam pensó por un momento y asintió. Las palabras del venerable fueron razonables como siempre. La autora tiene algo que decir. Benrene cubre con la capa de plumas de fuego a Jin Han-hyam. No gozas de buena salud, mantente caliente. Una lejana Bai Li King Miao, vestida con una sola prenda, se abraza a sí misma. Ayuda, ayuda.